mexicano está en alerta. Y no es un invento, no es un rumor, es una plaga real, el gusano barrenador, un parásito que ataca al ganado y puede arrasar con la producción si no se contiene a tiempo. Estados Unidos ya ha suspendido en distintos momentos la entrada de ganado mexicano precisamente por este riesgo sanitario. ¿Qué significa esto? Significa pérdidas millonarias para nuestros productores. Se estima que el impacto económico puede superar los 1.400 millones de dólares. Y mientras tanto, recortes, menos inspectores, menos vigilancia en la frontera sur. Así no es como se protege al campo. Así se le deja solo a la deriva. No se trata de discursos, se trata de un profundo sentido de responsabilidad. Si no protegemos lo que producimos, imaginen, entonces no hay soberanía alimentaria. Si no defendemos al ganadero, al productor, la mesa se vacía y el bolsillo se rompe. Gobernar es prever y hoy eso es lo que México necesita con urgencia. Vamos a los números para tener claridad. Números que nos quitan el sueño y que debían de ser. La sanidad no es un gasto, es un seguro de vida nacional. La cifra de 700 millones de dólares, eso es lo que México ha perdido, nosotros hemos perdido, año con año por la suspensión que Estados Unidos aplicó a la exportación de ganado en pie a raíz del gusano barrenador. ¿Y qué significa esto para ti, para mí, para todos? Significa fronteras cerradas, los productores golpeados, divisas que no entran en un país con millones de cabezas de ganado. Basta un solo foco de infección para que el mercado más importante nos diga: alto, no pasa. Parece poco, pero no lo es. Esa es la matemática del descuido en el campo. El descuido, como todos sabemos, se paga muy caro. El gusano barrenador ha vuelto. No es un accidente de la naturaleza, es el síntoma de un sistema de vigilancia sanitaria que se dejó morir por falta de presupuesto y exceso de confianza. Hoy, la mosca no solo devora la piel de nuestras reses, devora el patrimonio de miles de familias ante la mirada pasiva de un gobierno que reaccionó tarde y mal. Para entender la gravedad hay que entender al enemigo. Una sola mosca deposita cientos de huevos en cualquier herida abierta, incluso en el ombligo de un ternero recién nacido. En 24 horas las larvas comienzan a comerse al animal vivo. El impacto más severo por su reaparición fue el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano. En mayo de 2025, se frenó la exportación de más de 1.200.000 cabezas de ganado. 700 millones de dólares, eso es lo que México ha perdido en este tiempo. Las medidas preventivas y de acción contra el brote del gusano barrenador le costaron a los ganaderos unos 400 millones de dólares en 2025, según la Asociación Mexicana de Productores de Carne. Esto es una herencia maldita. Desde 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador, le redujeron a Senacica, la encargada del tema, el presupuesto en 43%. Y para los programas de sanidad e inocuidad, el presupuesto pasó de 4.891 millones de pesos a 3.640 millones. En julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una exageración la decisión de Estados Unidos, y Francisco Javier Calderón, titular de Senacica, aseguró que la situación estaría bajo control en 2 semanas.
Pero desde el 20 de noviembre de 2024 hay casi 16,000 casos acumulados por el gusano barrenador, de acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El estado con más casos activos es Oaxaca, le siguen Chiapas, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Lo peor es que el gusano barrenador ya hizo meiosis en humanos. Hay casos distribuidos en 8 entidades: Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz y Guerrero. El 48% reportó antecedente de contacto con animales, principalmente con exposición a caprinos y caninos. No obstante, el 52% de los casos no refirió contacto animal. Cada año México exporta aproximadamente 1.250.000 cabezas de ganado a Estados Unidos, lo que representa el 90% de sus exportaciones ganaderas. Ante la imposibilidad de vender a Estados Unidos, el ganado que se queda se comercializa en el país hasta en la mitad de su precio. La plaga destapó una serie de irregularidades. Durante 2024 y hasta abril de 2025, alrededor de 319 médicos veterinarios privados emitieron certificados sanitarios falsos, con errores y con más de 1.300 irregularidades de acuerdo con Senacica. Permitieron que animales enfermos fueran certificados como sanos, mientras el gusano barrenador se extendía por el país, después de haber sido erradicado en 1991. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas denunció que cada año ingresan a México desde Centroamérica hasta 800,000 cabezas de ganado sin registro sanitario. Solo 20,000 son inspeccionadas. Sin la presión de Estados Unidos, la crisis sería peor. Y no fue solo cerrar la frontera, sino intervenir directamente en la gestión mexicana. Agentes estadounidenses comenzaron a realizar visitas en campo mexicano para verificar si realmente el gobierno tenía protocolos adecuados, ante la evidente falta de confianza en Senacica. Apenas la misma Senacica, la Embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Agricultura estadounidense iniciaron una campaña conjunta para combatir al gusano barrenador a través de contenidos educativos. El gusano barrenador no cruzó la frontera por un descuido de la naturaleza, cruzó por las grietas de una austeridad mal entendida, que desmanteló nuestra sanidad animal. Mientras el gobierno se pierde en sus propios datos, el patrimonio de miles de familias mexicanas se desangra en los corrales. En el campo, la negligencia no se explica, se padece. Hola, ¿qué tal? Doy la bienvenida a nuestro consejo de sombra a un verdadero experto, a Juan Carlos Anaya, quien es director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, a ver, iniciemos con una pregunta quizá incómoda. Si el gusano barrenador entra y devora el hato ganadero del sur del país, ¿el gobierno realmente tiene dinero para apoyar e indemnizar a los productores? ¿O simplemente les va a decir que fueron las fuerzas de la naturaleza para lavarse las manos? Bueno, primero, don Vicente, gracias por la invitación a este programa. Y bueno, conociendo la problemática que tenemos con el gusano barrenador, pues le quiero señalar que desgraciadamente desde 2018 el presupuesto de Senacica ha venido disminuyendo más del 25%, y recordemos en sus épocas como presidente y con don Javier Usabiaga, pues se fortaleció mucho al Senacica como una entidad de seguridad nacional con un presupuesto suficiente, ya que es el que garantiza la inocuidad y la sanidad. La realidad en el gusano barrenador, lo que hemos observado es que han hecho milagros la gente de Senacica con menos recursos, pero también hay que recordar que no es nada más Senacica. Los ganaderos, acopiadores y engordadores son responsables de poder atacar este gusano barrenador, y conjuntamente con Estados Unidos, que está apoyando, pues poder mitigar este problema, mandando más moscas para poder no solo contener, sino acabar la mosca de lo que es el gusano barrenador. La realidad, don Vicente, se requiere apoyar a Senacica con más recursos, pero también se requiere un trabajo
conjunto de ganaderos, acopiadores y engordadores para acabar este tema del gusano barrenador, que desde mi punto de vista va a durar mínimo 2 años. Esperemos que la planta de Metapa ya quede lista a mediados del año y también la de Edimburgo, pero también señalar que afortunadamente no ha habido decesos en el tema del ganado, solamente una vida humana. Si se ataca bien, se cura bien el gusano barrenador, no debiera ser una problemática en el abasto. Lo que ha sido un problema serio es el cierre que ha hecho Estados Unidos de manera unilateral, que está afectando a nuestros exportadores al no poder enviar el ganado en pie a Estados Unidos, pero también está afectando a Estados Unidos porque el no tener ese ganado ha representado pérdidas para ellos de 500,000 toneladas de carne que han dejado de producir, y ha tenido un impacto para ellos de 4.500 millones de dólares y para nuestros ganaderos del orden de 400 millones de dólares. Es que este tema es una bomba. Cualquier descuido no solo impacta, digamos, en nuestro país. Esto puede venir de Centroamérica. En realidad no hay fronteras, y luego sigue para arriba, o cuando menos los de arriba nos cierran la entrada de ganado, y es un costo brutal en términos económicos. ¿Por qué en el caso de México tardamos en tomar las precauciones debidas cuando Panamá y Centroamérica lo hicieron antes? Bueno, recordemos, presidente, que lo del gusano barrenador se presentó en los años 80, en los años 94-96 se erradicó el gusano barrenador, y bueno, se decidió por parte de México la planta que había eliminarla y llevarla a Panamá para poder frenar, y fue en el 2023 que se detectaron ya serios problemas en Panamá. Vino corriendo por Centroamérica. Sí, las áreas de emergencia de Senacica venían detectando el gusano, pero es un gusano, es una plaga que vuela. Cuando se detectó que venía ya por Guatemala en el mes de junio, julio del 2024, se estableció ya un sistema de emergencia por Senacica, y se empezó a tener que hacer puntos de verificación para que todo el ganado que se movía del sureste al norte del país, a la zona centro-norte, que ahí es donde están las principales engordas y plantas de sacrificio, se pudiera hacer toda una inspección, verificación y bañado del ganado. Y ya fue en noviembre que se detectó el primer caso en Catazajá, que pues puso las alertas, y es cuando Estados Unidos decidió cerrarnos la frontera, y vuelvo a repetir, de una manera unilateral, más política, porque la realidad del gusano barrenador, vuelvo a repetir, es una plaga, no es una enfermedad. No hay ningún riesgo para comer la carne del ganado que viene del sureste mexicano. Pero sí estoy de acuerdo con usted de que se requiere más recursos para Senacica, porque esto del gusano barrenador, si no tenemos cuidado, pues vamos a seguir teniendo problemas con nuestros socios comerciales, en virtud de que se han presentado algunos casos positivos ya en el sur de Tamaulipas, 2 casos en Nuevo León y en el norte de Veracruz, y pues se requiere conjuntamente con Estados Unidos, pero vuelvo a decir, toda la cadena, tomar medidas para poder atacar y eliminar el gusano barrenador, porque tiene muchas consecuencias para toda la cadena de bovino y carne. Sí, y entiendo que no solo es cuestión del ganado mismo, sino que esto puede saltar a ser un problema de salud humano. ¿Es así como puede suceder si descuidamos la atención? Bueno, primeramente es para el tema pecuario. Sí ha habido casos humanos, pero vuelvo a repetir, es una herida que si se cura y todo, no hay ningún riesgo de muertes. Hasta actualmente no hay problemas en el sector ganadero de mortandad. Más bien lo que ha provocado son gastos para poder mover el ganado de 600 pesos por cabeza, que ya son varios miles de millones de pesos que están afectando al sector engordador principalmente y procesador al aumentarle los costos. Los casos positivos de humanos, pues sí es una preocupación, pero afortunadamente no estamos llegando a una
cuestión tan inquietante como está pasando con el sarampión. Ahí sí ha habido mucho más decesos que en el caso de gusano barrenador. Pues Juan Carlos, no sabes cómo te agradezco tu presencia y que nos expliques un poquito este tema tan crucial y estratégico para nuestro país, con terribles costos económicos si no ponemos la debida atención. Gracias, don Vicente, y estamos a la orden. Pues claro, el político piensa que si el filete está caro es por la inflación global. Mentira, es por la mosca que dejaron pasar. Fuimos a preguntarle a la gente si sabe que su comida depende de un bichito y de un gobierno que no vigila. Vámonos al espejo ciudadano. No sabía, pero sí sé que existe ese animal. No lo sabía. Bueno, hace un año vi la noticia. No sabía, pero sí sé de la plaga. Pues es lo que comentan, pero... Sí. De ambos. Del gobierno que no lo previno. Pues yo digo que aparte de la naturaleza, del gobierno, ¿no? Del gobierno. Pues de todos. Pues más bien del ser humano, ¿no? No precisamente del gobierno, pues es del ser humano. El gobierno que no lo previno. Pues yo creo que es el gobierno que no lo previno. Por una mordida de pasar. Sí, no creo que lo revisen la conciencia, si no, no estaríamos con ese riesgo. No, pues pasan por una mordida. Pues yo creo que pasan por una mordida. No, creo que la primera. Bueno, eso ya ellos deben de averiguar. Porque yo no puedo afirmar una cosa que no he visto. No creo que tengan, más bien el tiempo, ¿no? El tiempo, a lo mejor recursos tampoco, no sé, dista mucho. Literalmente casi hay un porcentaje que sí pasa por mordida. Son unos corruptos. Ahora en estos temas tan interesantes, tan científicos, tan tecnológicos, vamos a platicar de la planta de moscas y la técnica del insecto estéril. Seguimos analizando los expedientes prohibidos. Por eso doy la bienvenida a una verdadera experta, Patricia Toledo, que lleva toda una vida atendiendo estos asuntos tan cruciales y estratégicos para nuestro país. Ella es especialista en sostenibilidad y agronegocios. Patricia, pues empecemos con una pregunta. ¿Es cierto que las moscas estériles en Chiapas, que es la envidia del mundo, ha tenido recortes de luz, recortes económicos, falta de insumos por la austeridad? Don Vicente, muchas gracias por la invitación a este programa. Es un gusto estar aquí con usted y con su audiencia. Y abordando los temas de agro, creo que aquí es un momento para externar que justamente las plagas y las enfermedades, pues sí, ya es un tema de soberanía alimentaria, es un tema que nos atañe a todos de alguna forma, todos tenemos una intervención que hacer como en esto, pero justamente el también plantear, por ejemplo, que en Davos, si lo referencio como una de las citas internacionales que tenemos, ya se especificó ahí que uno de los riesgos que se tiene a nivel global justamente es el tener la atención de resiliencia climática y de atención en el agro como un tema de soberanía en las naciones. Creo que esto es lo que nos pone en contexto de cómo en México pues debemos también y hacemos la atención a los problemas que atañen a nuestro sector agroalimentario, don Vicente. ¿Qué tan grande es el tema del contrabando de ganado? Parece explicar, al menos en parte, el problema que estamos hablando. Hay mucho contrabando de ganado y cómo se realiza. Sí. Más allá de este tema, creo que hay
sin duda un asunto que atender en los países, y no se diga México, pues es cómo damos esta certeza jurídica, esta certidumbre en los mercados también agropecuarios, para tener justamente pues las barreras que se requieran también, como en las fronteras y demás, pero sobre todo tener nuestros programas de sanidad, de inocuidad, ¿no? en los países y en México, en donde esto lo tenemos que ver como un seguro, digamos, para los productores, para los consumidores y para las empresas. Entonces hay que reforzar mucho de estos candados también que tenemos de seguridad, pero sobre todo el poder estar actuando público-privado en coordinación, en cooperación, para que podamos nosotros en conjunto como mexicanos mantener nuestra soberanía alimentaria. Entiendo que, por ejemplo, la sequía extrema debilita al ganado, lo hace blanco fácil para el barrenador. Tal parece es la tormenta perfecta, sin agua y con calor récord y además parásitos. ¿Qué podemos esperar? Sí, los fenómenos meteorológicos es otro de los riesgos que fue mapeado incluso, por ejemplo, referenció Davos, y nosotros como país pues no somos exentos a esto. Ya hoy por hoy las estaciones, digamos, climáticas de plagas y enfermedades, pues no son las mismas que teníamos hace 10 años, ¿no? O en los ciclos anteriores. Y aquí para mí el mensaje es cómo la innovación, la tecnología y la prevención se vuelven cada vez más críticos para poderlo atender en nuestros ciclos de producción y en las cadenas. Es decir, para poder llegar hacia esta sanidad y demás, pues tenemos que mucho más atender el monitoreamiento, ¿no? el monitoreo que se está teniendo, la agricultura digital, el poder tener vía satélites, ¿no? Y toda esta parte digital para poder prevenir y atender como en prevención. Si nosotros hablamos de que vamos a mitigar, por ejemplo, ya una plaga, una enfermedad, incluso hasta se tendrá que emitir 7 a 10 veces más. Entonces, como en cualquier enfermedad, es mucho mejor atender la prevención y estar monitoreando plagas, enfermedades con los impactos meteorológicos que se están teniendo, cómo esto está impactando directamente en el campo, y con eso atender todo un programa de mitigación agrícola o pecuario, y bueno, en donde la innovación, insisto, y la tecnología, don Vicente, usted sabe, es un común denominador que ya debería de ser para todos nosotros los mexicanos que estamos en los agronegocios, que no es un lujo, es una necesidad y es una forma de mitigar y de prevenir mucho de estas plagas y enfermedades que atañen pues a las diferentes cadenas agroalimentarias. Dame unas breves palabras de la calidad de nuestros ganaderos y productores en México. ¿Estamos a la vanguardia? ¿Hay realmente mucho expertise ahí entre ellos? Yo puedo comentar que hoy por hoy las cadenas agropecuarias, los ganaderos de México, cada vez más están teniendo un programa muy sólido de manejo de riesgos, de atención a plagas y enfermedades y de una sostenibilidad integral, en donde están viendo estos factores de medio ambiente, pero también estos factores también sociales que hay en el campo mexicano, y no se diga la parte medioambiental que les genere pues un ganar-ganar en los ecosistemas. ¿A qué me refiero ganar-ganar? Que gane el productor, que gane la sociedad en su conjunto, y pues que gane las empresas que están alrededor de esto comercializando también, y no se diga que en suma entonces que gane nuestro México. Entonces, en resumen, hoy por hoy los ganaderos estamos como punta de lanza, estamos muy bien preparados, estamos con programas sólidos en campo, con una cooperación también internacional que creemos que estamos justamente muy avanzados en los diálogos que se tienen con el comercio internacional, y hoy por hoy sin duda la trazabilidad es uno de los criterios también clave para instaurar, que ya se está siguiendo, pero para fortalecer y estar justamente atendiendo los mercados internacionales con todos los estándares que esto requiere. Felicidades, amigos ganaderos, por darnos carne tan deliciosa
Y a ti, Patricia, mi agradecimiento que hayas participado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, don Vicente. Hoy por hoy nuestro México está al día y estamos trabajando juntos para tener un México más competitivo, más rentable y socialmente más equitativo. Muchísimas gracias. Un honor, don Vicente. Entonces ahí lo tienen. La naturaleza no tiene ideología, pero la negligencia sí que la tiene. El gusano barrenador no es un problema de los ganaderos del sur, es un misil al corazón de tu economía. La resolución es sarcástica, pero real. Parece que este gobierno prefiere gastar en campañas que en moscas estériles. Prefieren que el campo se seque y el ganado se pudra con tal de que los números de su ahorro cuadren en la mañanera. Pero cuidado, cuando el desabasto llega a la mesa y la carne sea un lujo de reyes, no habrá discurso que llene la panza de los mexicanos. Despierten, la sanidad es la frontera real de nuestra soberanía. A darle, que el hambre vuela rápido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.